Sí, qué conexión, estamos de rojo hoy las 2, qué maravilla. Estamos súper conectadas aquí mirando para un lado y para el otro. Hoy nos inventamos algo nuevo, porque pues definitivamente hace 8 días que fue tan interesante nuestro encuentro, hubo personas que desafortunadamente no teniendo Instagram no nos pudieron escuchar, así que acá nos estamos inventando esto por Zoom hoy, va a quedar grabado en nuestros canales de YouTube y bueno, pues quien no tiene Instagram pues lo va a poder ver tranquilamente en nuestros canales de YouTube. Así que buenos días por acá en el otro lado del charco y buenas noches para ti desde Asia. ¿Cómo estás, Sukavati? Bien, justo estaba viendo que estamos a punto de tener ahí una tormenta geomagnética y justo estábamos hablando de esto. Ya está en grado 4, que es grado activo, y estaba ahí mirando un poco. Pero bueno, estamos aquí hablando de Dalí, del tiempo y de todo esto. Y nada, bueno, yo espero acordarme de la universidad, de todo lo que leí de Dalí, porque yo me acuerdo, yo me obsesioné mucho con Dalí, estudié mucho, a mi mamá también le encantaba Dalí, y me leí un montón de libros, pero esto hace ya más de 10 años, así que espero acordarme. Y nada, y aquí tengo la carta enfrente, así que bueno, cuando tú lo sientas, si quieres, reviso así en alto para la gente que le interese la astrología, así los principales aspectos. Sí, me gustaría hacer una introducción contándoles como pues contamos lo de hace 8 días, que igual pues yo desde que descubrí la Lilith, gracias pues no sé a qué, pues no siendo astróloga, soy una buscadora espiritual y buscando en YouTube y buscando información, no sé cómo llegó esta Lilith hace más de un año y medio y me dio una curiosidad impresionante. Entonces empecé a buscar, empecé a tratar de entender y no, pues claro, no siendo astróloga no fue fácil para mí entender esta información hasta que taller más taller más taller empecé a entender más y me di cuenta que definitivamente descubrir el arquetipo de nuestra Lilith, o la que vi, ese arquetipo que vive en nosotros, en nosotres, nos hace reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestras vidas cada 9 años, ¿no? Entonces empecé a hacer como un análisis de mis primeros 9 años, las siguientes 9, los siguientes 9, para poderme encontrar con esa Lilith que vivía en mí, pero que para mí no era consciente. Entonces, en ese análisis descubrí cosas muy interesantes, sobre todo después de los 18 a los 27, mi Lilith fue wow, miedosa. Y eso fue algo que en mi historia me atormentó porque sentí que yo era una persona que, que no estaba o por lo menos que había nacido en el lugar equivocado, naciendo en Colombia, con mi Lilith. Porque cuando me fui para Italia, en cambio mi Lilith allá se sintió feliz, me sentí yo. Y tal vez esta es la invitación que estamos haciendo nosotras con estos live y seguramente con más personajes que haremos más adelante, que nos está despertando esta curiosidad de, wow, si esto se pasó en mí, ¿qué fue lo que pasó en estos personajes históricos que tanto nos atraen? Y desde allí empecé con esta curiosidad de, ok, si a mí me atrae tanto Frida Kahlo, ¿qué es lo que yo tengo y ella tiene de mí? Y eso fue lo que hablamos hace 8 días. Y, y por alguna razón me llegó Dalí y cuando te lo propuse dije, bueno, lo vamos a hacer más adelante porque pues al final es un hombre y nosotros pues nos hemos dedicado sobre todo a estudiar las Lilith en mujeres. Y esto despertó en nosotras dos una conexión muy interesante porque tú por tu lado amante pues, del arte por profesión, yo como arquitecta también amante del arte, vi exposiciones de Dalí en Roma hace muchos años y esa curiosidad se quedó ahí. Y cuando decidimos hacer este live juntas esta grabación de YouTube,
Wow, se abrió un mundo interesantísimo, que es lo que ahora queremos proponerles a todos, porque no solamente las mujeres tenemos a Lilith activa, sino también los hombres. Y qué bonito me parece que, pues, que los hombres también puedan aceptarse desde ese lugar primitivo, salvaje, impulsivo, sin sentirse amenazados por estar equivocados, por ser como son, que es lo que tratamos de estar viviendo todos, ¿no? Y ahora, pues más en este momento en que Lilith entró en Géminis, que tú nos contarás de nuevo algo. Así que bueno, ya lista con esta introducción para quien no nos vio hace 8 días y quien nos está escuchando ahora en un día 22, que me amo el número 22. Nací un Sí, yo 22 y para mí también. 22 es Plutón. ¡Ay, qué susto! Así que bueno, aquí estamos listos para escucharte. Ujú. Sí, wow, qué intro. Pues sí, qué bueno. Pues lo bueno de eso de estudiar un personaje público es que podemos también ver realmente cómo la Lili funciona, ¿no? Porque todos vimos cómo la Lili de, por ejemplo, Dalí o eh, de otros de los personajes que veremos funcionan, ¿no? Y está el espejo público para demostrarlo. En este caso es que Dalí tiene una Lili súper potente, que es Lili en casa 8 en Piscis, ¿no? Y Lili recordamos que trae, como dices, ¿no? Lo más crudo, lo más primitivo, lo más instintivo. eh, y bueno, claro, como sabemos, siempre hay que estudiar, somos holísticos, entonces hay que estudiar y comparar también otros aspectos de la carta para realmente ver por qué él era como era, ¿no? Tan excéntrico, tan surrealista, tan conservacionista también en otros aspectos, ¿no? Entonces, aquí vemos Lilith en casa 8 en Piscis. Esto me habla mucho también de por qué él era como era y sus pinturas como son, ¿no? Porque Lilith en casa 8 trae la obsesión eh, por la muerte, el dinero, la sexualidad, pero claro, al ser liliaco es lo más eh, torcido también y lo más primitivo que pueda haber es ese impulso, ¿no? Que no se puede evitar y que él lo expresó de forma muy surrealista, que esa es la energía pisciana, ¿no? La pisciana que es la fantasía, ¿no? Entonces él pudo un poco que transmutar esa energía tan sexual, tan un poco asesina y sádica también, bueno, a través de performance, a través de pintura, ¿no? Y creo que esa energía pisciana ayudó un poco, porque tú imagínate Lilith en casa 8 en Escorpio, ¿no? Hubiese sido directamente un sádico, ¿no? Pero en este caso, con esta energía pisciana, pues lo pudo utilizar para su obra creativa, su mundo artístico, ¿no? Eh, y bueno, aquí habría que mirar también, ¿no? Otros aspectos, pero quizás vamos a hablar un poco de esto porque no sé, ¿qué quieres decir Es sobre que esto? así como tú, claro, se siente el gusto por Dalí, pero al mismo tiempo, ¿qué fue lo que a mí me gustó de Dalí? Porque tal vez lo que me gustó de Dalí hace 25 años, cuando estaba en la universidad, no es lo mismo que me puede gustar ahora. Entonces, qué interesante poder ver lo que me atrajo de Dalí hace unos años y lo que me atrajo ayer, justamente que estaba preparando esta información. Y cuando vi un documental dije, uy, qué personaje tan, digámoslo entre comillas, incongruente, Ujú. o como dices tú, en medio de todo, ¿era torcida su mente? O sea, ¿en dónde estaba su mente? Y quedé como, uy, qué susto con Dalí. O sea, no fuera, uy, me gustaría ser como él, sino, uy, ¿qué se movió en la psiquis de este hombre, en las vísceras de este hombre, en su vida? Entonces, y yendo a ver precisamente eh, cómo se encuentran García Lorca en los primeros tiempos de estos grupos y en esta escuela, en esta academia, ver cómo García Lorca sí era un homosexual reconocido que no temió a ese tiempo, que digo yo, wow.
qué coraje haberse enfrentado. Ya me entró una curiosidad por ir a ver también a García Lorca, pero cómo García Lorca enamora continuamente a Dalí, continuamente, continuamente, y en esa seducción de arte, poesía, que se unen, ahí se encuentran precisamente ellos dos, ¿no? Y hablemos de números con Dalí. Resulta que Dalí tiene un número del destino 3. Ahí está su arte. El arte la expresión en todo sentido. Ayer oyendo precisamente de la voz de Dalí, él decía, en mis pinturas no se encuentra tanta riqueza como en mis palabras cuando escribo. Y hay mucha gente que no entendió esos escritos de Dalí tan profundos. Y eso hace parte del número 3 en nuestras vidas, es expresarnos en todos sentidos, la comunicación no solamente de la palabra, de los colores, de la escultura, del cuerpo. Nosotros como número 3 somos un arte viviente, si lo queremos, somos el arte, nosotros somos la obra, que era lo que al final en Estados Unidos, cuando Dalí vivió en Nueva York, decían de él, es que Dalí se puede inventar cualquier cosa, pero solo que Dalí salga a la publicidad y hacer cosas tan locas con el dinero, y ayer veía un video que tenía el dinero y los huevos, y o sea, yo decía, oh, qué performance tan osado para esos tiempos, ¿no? O sea, si lo vemos ahorita, ok, está, o sea, sí, es Dalí, sí, está bien. Como Marilyn Manson, como todos estos personajes con excentricidad en sus cuerpos, pero es ese tiempo lo que me parece tan interesante de Dalí. Y hablando precisamente del 3, él entiende que entrando en academia, esa investigación, yo creo que fue también muy afortunado con ese grupo de artistas de esa academia con los que su parche, como decimos en Colombia, que estaban juntos, y es porque eran personas de todas maneras de una solidez económica importante en sus familias. Entonces, pues eso ayudó a Dalí a poder conocer el arte italiano, conocer, o sea, él no hablaba porque sí, él hablaba porque había estudiado muchísimo, ¿no? El arte y la obra. Cuando lo ponían, le pedían en escuela que hablara del arte italiano, él casi que se negaba porque él decía, ustedes no van a entender lo que yo he vivido con el arte italiano. O sea, por eso lo echaron también de la academia, ¿no? Porque se negó a hablar de algo que ni siquiera él sentía que sus propios maestros podían entender de su sabiduría. Entonces, esta unión, que fue lo que más curioso me pareció de García Lorca con Dalí, es como García Lorca abiertamente lo enamora, lo seduce, y Dalí simplemente se dejaba seducir, pero nunca llegó a más, nunca llegó al encuentro sexual con García Lorca. Y lo dice claramente en un video, es que tenía miedo al dolor físico por esa parte homosexual. Y además, a él le gustaba ser boyerista. Entonces, no sé, ahí nos contarás tú en esa Lilith Casa 8, cómo está ese tema del boyerismo, o si tiene que ver con algo más de su casa, de su tema natal, que lo tienes allí, ese boyerismo, porque en realidad Dalí, por lo que vi ayer, no era oficialmente homosexual, él fue heterosexual, pero le encantaba una sexualidad transgresiva en el ver y excitarse en su mente desde el ver. Así que tal vez eso tiene que ver con Casa 8 o con algo más. Bueno, ahora voy a comentar varios temas de lo que has dicho. Sí coincido contigo, ¿no? Que ese tiempo para Dalí en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, fue súper importante porque ahí también conoció a Luis Buñuel y él sí escribió, por ejemplo, el script, ¿no? de la película Un perro andaluz, ¿no? Que es la película por excelencia del surrealismo, que si no la han visto, pues les recomiendo que la vean porque es una gran obra maestra del cine español. Y entonces, wow,
Sí, él, y sobre todo esto que tocas, ¿no? Este grupo surrealista que desde luego le apoyó a él, a que él pues realmente fuera tan excéntrico y surrealista como a él le nacía ser por su Lilith, o sea, es que a él le nace ser así de surrealista y de excéntrico y de loco, ¿no? Y aparte, esta locura no solo es liliaca, que la locura liliaca es soy así, me pongo el huevo aquí, me pongo el tal, no sé qué, eso es liliaco, pero es que luego se mezcla con su uranianada, ¿no? Que él tiene un triángulo bien rojo en su carta natal, que es Luna en Aries en cuadratura a Neptuno en Cáncer en casa 12, o sea, un Neptuno muy potente, y en cuadratura también a Urano ya en el último grado de Sagitario, ¿no? Entonces, claro, esta oposición Neptuno-Urano hace que él sea de lo más loco y de lo más artista que se puede ser, ¿no? Y de lo más, sí, y excéntrico, ¿no? Ese Urano. Y siento que, claro, esto debe ser difícil para él y para cualquier persona tener un Urano y un Neptuno tan fuerte y un Saturno tan fuerte, porque él tiene Saturno en Acuario. Saturno en Acuario está en su domicilio, en domicilio. Entonces, y en casa 8. Entonces, en casa 8 tiene Lilith que le dice, sé lo más sexual, lo más pintoresco y fantasioso que pueda, y lo más radical también. Y Saturno le dice, sé conservador, sé católico, lámele el culo a los reyes, a los burócratas, lámele a todos los dictadores con los que él se codeó también, ¿no? A Franco, a Hitler. Entonces tú imagínate qué cosa que para los demás puede ser como algo totalmente dicotómico, pero para él es natural. Para él es natural. Soy Lilith en casa 8 y también soy Saturno en Acuario. O sea, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas, no? Y esto a los surrealistas le costó muchísimo, porque los surrealistas eran de izquierda total, ¿no? Entonces, es por qué este hombre sigue estando con nosotros y exhibiendo en exposiciones surrealistas cuando él está apoyando, él vive durante el franquismo en España, ¿no? Y para él es que él era muy avanzado para su época y él era, ¿y por qué el arte no puede ser apolítico, no? Y eso es como, ¿qué? ¿Cómo que el arte? ¿No? Entonces, y de todas maneras, aparte que su hambre del dinero era tan grande que si el dinero está en los burócratas y los burócratas son conservadores de derecha, pues ahí va a estar él también, ¿sabes? Entonces, claro, esto es para mucha gente difícil de entender, pero yo no lo veo a él como un ser incoherente, para nada. Yo lo veo totalmente coherente y totalmente íntegro en su identidad, en su forma de ser, o sea, es liliaco, él es, ¿no? Y él es en toda su autenticidad, él no escondió nunca su Lilith y él no escondió nunca su Saturno, él no escondió nunca su Urania nada, él fue muy radical, muy innovador también, y siento, por ejemplo, este Saturno en Acuario también nos explica por qué Saturno es el tiempo, esas pinturas con esos relojes y esa obsesión por el tiempo, y no solo por el tiempo, sino por entender el tiempo como el no tiempo. Él ya estaba hablando del no tiempo, y esto es una cosa súper innovadora. Y es por su Urano ahí en oposición a Neptuno y por ese Saturno tan fuerte que nos habla de, wow, realmente su mente qué expandida estaba y qué avanzado para su época realmente. Y ahora que hablas del dinero, me tocó cuando vi la carta, porque es que yo también soy Tauro como él. O sea, recordemos que Dalí nació el 11 de mayo de 1904. Y bueno, números. Yo como numeróloga de los arquetipos, pues obviamente tú entras en los planetas, yo entro en los números y en esos arquetipos y wow, se abrió un mundo porque dije, "Ah, ¿cómo así? Tauro como yo. Wow. Y ahí entendí precisamente esa casi como que en italiano se dice prendere en giro, o sea, ridiculizar la sociedad, el afuera, como lo hizo en Estados Unidos cuando lo empezaron precisamente a contestar por su tema de que él le encantaba el dinero y que hacía muchas cosas por dinero. Entonces,
Oía, por ejemplo, a su esposa que decía que ella llevaba siempre dos maletas, una maleta cargada de medicinas y una maleta cargada de dinero. Y dije, wow. Y ella decía, es que el dinero y la salud están unidas. Entonces, como que, como así? No entendía yo esta pareja también, porque ahí hablaremos ahorita esta pareja tan original, tan sui generis para esos tiempos, y cómo ella realmente lo conquista, pues además con mentes prodigiosas, porque además ella no es que fuera una rusa que venía de la nada, de la ignorancia, venía de un conocimiento muy profundo también, de una cultura y de una lectura impresionante. Entonces, cuando veo que Dalí es Tauro, a ella no le he visto los números, así que después me imagino haré una investigación al respecto, y veo ese amor por el dinero taurino, ¿no? Que él sí, o sea, me gusta el dinero, ¿por qué no? Que lo que tú estás diciendo es, me encanta tu lectura del, él era lo que era y no lo negaba, iba contra esa hipocresía de la afuera, ¿no? Que se vivía en esos tiempos tan extraños en Europa y tan extraños en Estados Unidos, porque lo que entiendo es que él deja Europa, se va a Estados Unidos simplemente porque en Estados Unidos puede ser él a nivel de marketing, o sea, él era el marketing, o sea, y allá lo puede ser sin problema y hacer las excentricidades que quisiera mientras pintaba y bueno, en fin, o sea, esto me parece también muy interesante, ese amor al dinero que él realmente refleja su sol en Tauro. Y al mismo tiempo, hablemos de esta pareja, porque si ella lo enamora, lo cautiva, él dice que él descubrió gracias a ella lo que significaba la masturbación. Y eso también como que quedé yo como, wow, no entendí. Pero aquí mirando sus números sombra, que esa es otra cosa muy loca cuando descubrí a Dalí y es, ¡ah! Tiene los mismos números sombra que tengo yo. Oh, que tengo de Dalí yo también. O sea, no solamente somos Sol en Tauro, sino que tenemos los mismos números sombra. ¿Y cuál es el número sombra más predominante en Salvador Dalí? El número 3 en sombra. Mira qué dualidad tan fuerte la de su vida, con la que él tuvo que convivir, como lo decías ahora, o sea, entre la sexualidad que se manifiesta a lo católico que le viene impuesto hacia su polémica y sus rabias y sus problemas con su figura paterna, perder a su madre tan joven, o sea, ahí hay algo muy interesante para ver a nivel psicológico, siento yo también, porque el 3 en sombra, ¿qué es? Pues es ese personaje de las mil caras, de las mil máscaras. Eh, es el personaje que cuando entramos en la porque el 3 en luz nos lleva a la creatividad, a expresar lo que somos, centrados, lúcidos, súper conectados con el todo y con lo que somos. Pero cuando el 3 va en sombra, pues simplemente comenzamos a vivir la vida que otros quieren que vivamos. Y en este caso fue Gala, creo yo. O sea, él en realidad, creo que desde que conoce a Gala, comienza a vivir la vida artística, psicológica y sexual de Gala, precisamente por sus lados sombra. O sea, no tanto por él, sino por ella. O sea, ella en su mundo, ella entró a Dalí a su mundo y él se quedó feliz en su mundo. O sea, que de alguna forma, cuando Dalí con sus sombras empieza a vivir la vida de Gala y la sexualidad de Gala y el mundo de Gala, ahí encuentra parte de su inspiración en su misma sombra, imagínate. Pero otra cosa que caracteriza la sombra del 3 es pues las mismas mil máscaras, o sea que eso también cuadra con lo que él realmente representaba cada rato en su vida. Pero recordemos que la sombra del 3 en realidad lo que lleva dentro es un vacío interior muy profundo y el no querer
o no poder identificar sus propias emociones, que eso también es muy interesante de la sombra del 3. O sea, el 3 a través del arte se expresa, pero en el fondo, no sabe qué es lo que le está pasando, no lo tiene consciente, no logra descifrar sus momentos de vulnerabilidad, fragilidad, porque está en sombra. Entonces él termina viviendo la vida de ella. Y es por eso que él, veo que cuando ella se iba en sus momentos donde quería irse con amantes, pues él se perdía y quedaba completamente sin inspiración y en un estado casi de abandono y necesitaba un amante que lo acompañara, que fue a la Lía, ¿no? Que yo, pues imagínate, ya viviendo en Italia tanto tiempo, cuando yo empecé a verla en televisión, Amanda Lía, dije yo, pero a ver, con esa voz, ¿es un hombre o es una mujer, no? Que eso es un poco lo que no se ha entendido, pero por lo que descubrí ayer en Dalí, para mí que ella es una mujer, porque pues Dalí no quería de todas maneras tener contacto sexual con hombre. Entonces, el hecho de que se iba a su gala, pues a estar con otros amantes, a vivir un poco la libertad, y él se queda solo, pues llamaba a Mandalía para que lo acompañara, porque él no quería encontrarse solito con sus emociones. Y por eso es que Gala habla tanto de él como el niño Dalí. Imagínense eso también, ¿no? Como lo hace sentir niño, hacía su papel también de mamá cuidándolo, pero al mismo tiempo la sexualidad, ¿no? Qué cosa tan interesante estas uniones, hasta que la muerte nos separe. Me llama la atención porque él tiene Venus en Tauro en la casa 10, ¿no? Entonces es a lo que él se va a sentir atraído. La casa 10 es el mundo público, ¿no? Y Gala era un personaje público, estaba casada con Paul Eluard, que era un escritor surrealista. Entonces también esa onda de robarle la mujer a su amigo, o sea, eso también es muy fuerte, ¿no? O sea, yo no sé cuánto ella le sedujo, pero él también, cómo se atreve a robarle, robarle la mujer a un... pero claro, obviamente él se siente atraído con su Venus en Tauro en casa 10 a una mujer que ya es un personaje público, que es bien empoderada y bueno, está haciendo aquí casi un trino con Urano en Tauro, su Venus, que diga Urano en Capricornio, Trino, Venus en Tauro, ¿no? Entonces eso hace que él también pueda, por ejemplo, manifestar muchas musas. O sea, también era por el otro lado. Yo siento que Gala también aceptó que él también tenía esas ganas de manifestar muchas musas. Supongo que iría por los dos lados, ¿no? Por el de él y por el de ella. Y bueno, también recordar que Venus es el arte, ¿no? Entonces, él al tener un Venus en Tauro, normal que sea artista y en la casa 10, súper buen artista. Y haciendo trino con Urano en Capricornio nos habla de que es un artista genio, ¿no? Un genio, un innovador y gran manifestador. ¿Cuántas pinturas hizo ese hombre en su vida, no? Montones. Y eso es ese trino de tierra, ¿no? Artístico. Eh, ¿Qué decir de todo lo que has contado? Estoy intentando ahí encajar con su carta. Eh, ¿Qué significa tener a la Lilith en Piscis? claro, bueno, aquí apunté un poquito. A ver. Lilith en Piscis nos trae esa visión profética, porque recordamos que Lilith también es la ancestralidad, ¿no? Entonces es como si él pudiera tener una visión ancestral y a la vez súper futurística, ¿no? Es como una visión auténtica. Esa obsesión con la muerte, el psiquismo, la conexión con el mundo de los sueños, por supuesto, el ilusionismo. Él era ilusionista, ¿eh? Y también era un engañador, el gran estafador, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo que vi una vez un vídeo en YouTube que él estaba como en un programa, como si fuese un concurso o algo así, y él hablaba del petrodólar,
del petrodólar y intentaba él vender dinero o algo así, o el Million Dollar Baby, no sé, ahora se me olvidó, esto lo tendría que recordar, pero él juega con esta imagen de estafador también, y esto es muy de Lilith en Piscis, y de engañar y el ilusionismo. Eh, sí, y yo siento que sí, esa realmente no poder esconder eso, ¿no? Y él hablar de soy un estafador, ¿no? Es que no se puede esconder. Lilith en Piscis, normalmente algo en Piscis nos habla del engaño, del ilusionismo, pero al ser Lilith, él no puede esconder ser un ilusionista, él no puede negar ser un gran estafador, ¿no? Y esto es esa Lilith ahí que maravillosa, la verdad, porque entre la conexión también, tener Lilith en Piscis y a la vez tener Neptuno en la casa de Piscis, pero en Cáncer. Es como él nos nutrió a todos con esa fantasía y con esa imaginación. Nos nutrió esa energía de Cáncer también y súper femenina, ¿no? Como tener un lado creativo súper femenino y él, su imagen también, ¿no? Que es un dandy, que es muy, él también es como muy amanerado y muy femenino, ¿no? Em, También fíjate que él tiene un montón de, una constelación de planetas en la casa del grupo de las amistades. Tiene el Sol casi en conjunción con Marte en Tauro y con Mercurio. Eso también le hace que él tenga mucho fuego, ¿no? Muchas ganas de accionar y un masculino también un poco a veces violento, ¿no? Cómo se enfadaba él, que era tremendo carácter que tenía, que esto también es algo bien taurino, ¿no? Ese carácter, no me lleves la contraria, ¿no? Sí. Y encima teniendo Marte ahí también, wow, ¿eh? Y Mercurio, wow, cuadrado ahí. Entonces, wow. Y también me llamó la atención que él tiene la luna en Aries en oposición al, fíjate, él tiene el nodo norte en Virgo y la luna en Aries, casi en Piscis. Entonces, esa posición entre mi mundo emocional, mi niño interno, que lo tenía bien vivo, su niño también, ¿no? Él era bien caprichoso. Y esto es una cosa de la luna, ser caprichoso, ser niño, en oposición a su nodo norte que le dice comunica, la forma de comunicar, de escribir, que sea algo que sirva a la humanidad, ¿no? Tu forma, pues, al final de ser tan auténtico que nos ayudó de algún modo a ser más libres y a conectar con unos mundos más fantasiosos e incluso espirituales, ¿no? Porque luego él que pintó mucha imaginería también espiritual y entonces esa polaridad también, ese niño caprichoso y también de lo que contabas de su relación con su papá y su mamá, me vino que su papá era ateísta. Su papá era ateísta y esto es muy del niño querer llevar la contraria al padre, ¿no? Pues tú eres ateísta, pues yo soy católico, ¿no? Y esto, y luego eso, que perdiera la mamá tan pronto y cómo Gala hace de mamá, ¿no? Esto suele pasar mucho en las relaciones de pareja, por desgracia, ¿no? Que la pareja acaba siendo la mamá. Mm. Mira que hablaste de genialidad y ahí hablamos del número de su nacimiento, el 11. Y el 11 como número maestro corresponde a ese arquetipo de la genialidad. O sea, un 11, yo siempre he dicho que de todos los números, pero bueno, de los números maestros, el 11 tiene una antena, tiene una parábola mucho más arriba de la del resto del mundo, tiene esa parábola que está percibiendo señales del universo, está sintiendo las estrellas. De hecho, muchos 11 que no saben de ese poder que tienen personal de canalizar frecuencias estelares, que pesar que no puedan sacar más de sus genialidades, porque realmente un 11 es un inventor, pero no es un inventor porque solo él en el mundo inventa, no, no, un 11 está trabajando información continuamente, entonces esa genialidad de él, tal vez, como dices tú, un ser que para estar en los comienzos del siglo XX es como atípico, o sea, ¿dónde naciste tú? ¿Qué tiempo escogiste para nacer? Era lo que yo decía, qué interesante
porque él como 11 le bajó a la humanidad toda esa información que obviamente la trabajó con sus manos, con su arte, pero él en realidad yo siento que estaba bajando información de las estrellas muchas veces. Ahora, un número maestro 11 es cierto que está recibiendo información, pero no siempre el número 11 está recibiendo la información con lucidez. Entonces, Ujú. eso también es muy interesante verlo en la figura de Dalí, porque es muy fácil que un 11 recibe la información, pero le llega distorsionada. O sea, como que, como el radio cuando está recibiendo señales no sé, y hay mucha interferencia. Entonces, los que lo estamos oyendo, viendo, pues no entendemos lo que está diciendo ni lo que está hablando, porque está llegando todo con incongruencias, o sea, con interferencias, pero él realmente lo que estaba haciendo era bajando información que la tradujo de alguna forma, pero mucha de esa información es probable, y si estaba en sombras aún más, es probable que esa información llegara distorsionada. El 11 también hace que haya una tendencia a la homosexual, a la bisexualidad fundamentalmente, porque recordemos que son dos unos, ¿sí? Entonces ahí hay una energía interesante para ver, no es el uno y el dos, es el uno y el uno. O sea, de pronto me gustan los hombres, de pronto siento esa atracción por el género que tengo, pero bueno, y los amigos, o sea, un 11 generalmente tiene amigos sui generis, relaciones sui generis, porque es un 11, porque ahí está el arte también. A un 11 también es interesante que lo atrae la música, y no sé si Dalí tenía sí, yo recuerdo que habían ahí unas performances musicales interesantes con el jazz, creo, cuando estaba con García Lorca y con los demás del grupo, pero me parece interesante dejar esta reflexión sobre no todo lo que le bajó a Dalí como genialidad fue materializado de una forma equilibrada. Mm, No todo lo que le bajaba, él lo pudo expresar de una forma coherente mm, con la sociedad o con la humanidad, porque es que una cosa es ser rebelde y una ujú, cosa es ser auténtico y otra cosa es a través de lo que yo hago, estoy ayudando o estoy destruyendo. Y mm. ahí nos cuentas precisamente de esa, ayer precisamente lo veía en este documental, lo que dejó Dalí como sombras, están hablando precisamente de este tema con Hitler y con Franco, y es hasta qué punto tú estabas siendo lúcido en ese momento, hasta qué punto algo estaba bajando, pero tú no supiste interpretar porque, no sé, si él consumía alcohol en exceso y de pronto en esas perdiditas de bohemia, vida loca, él lo que hizo fue, uf, eh, no es una expresión bonita, pero lo digo a la Dalí, vomitar lo que le llegaba y vomitarlo como llegaba sin filtros, no sé si eso también hace parte de un 11 en equilibrio. ¿Tú qué crees? Pues mira, varias cosas que has comentado me parecen interesantes. Bueno, primero decir que no mucha gente sabe que España era un país muy libre, muy liberal a principios del siglo XX. Hay fotos de mujeres sin camiseta, desnudas y besándose, y hombres besándose a principios del siglo XX en España. España era una república, era liberal. Cuando llegó Franco se convirtió, no sé, de repente fuimos obligados a ser conservadores y luego, pues no fue hasta los 80, tú imagínate, cuando hubo la revolución sexual, ¿no? En España y se abrió otra vez, pero es que abierto, imagínate, ya estaba a principios del siglo XX. El portal energético estaba abierto para un Dalí. Lo que pasa que luego vino Franco y realmente a él eso le gustaba también. ¿Y sabes por qué? Porque ahora viéndole la carta veo que tiene el nodo sur en la casa 9 en Piscis. La casa 9 recordamos que también es la casa de las sectas, ¿no? Y de estas doctrinas, dogmas,
y al tener el nodo sur ahí es karma que él tiene que liberar y cosas que trae de vidas pasadas. No sabemos si en vidas pasadas él pertenecía a un grupo sectario o algo así, y todavía eso le quedó, ¿no? Y es kármico. Y esas conexiones, ¿no? Con esos personajes, también es que, claro, hay que, es muy difícil juzgar o algo así, ¿no? Ponerse de un bando a otro. Al final es una película, somos uno, somos uno. Y bueno, pues él quería ser famoso, a ver, y que, pues mira, si ya te pones al lado de Hitler y del otro, más famoso que eso, vas a estar hasta en los libros de historia, ¿no? O sea, él lo vio claro y con este nodo sur en Piscis le venía también, el nodo sur nos dice que es algo que te viene regalado, porque como ya lo llevas de vidas pasadas, esa onda sectaria, esa onda espiritual, esa onda, en esta vida a él le es fácil, ¿no? Pues codearse con ese tipo de personas, ¿no? Personas sectarias, dogmáticas y más con su Saturno en Acuario, genial para él, ¿no? Y también tiene la luna muy cerca, tiene la luna muy cerca de su nodo sur, entonces siempre el niño el que le va a llevar ahí, su caprichoso, su niño chico, su no haber madurado nunca, ¿no? No haberse convertido en adulto nunca, sino le va a llevar a esos mundos, ¿no? A codearse con ese tipo de personajes. Hay interesante también contarles que aparte de tener el 3 en sombra, tiene también como sombra principal el 0. Y el 0 es un arquetipo, wow, que también lo conozco muy bien porque es su parte, una de mis sombras, y es cuando entramos en esa sombra, el mundo nos duele, el mundo nos hace daño, no soporto el sufrimiento del mundo. Cuando estamos en esa sombra, somos esponjas y estamos percibiendo directa o indirectamente, y sobre todo el como 11, imagínate, le llegaba todo también. Entonces, él estaba percibiendo un colectivo y, y también vio el sufrimiento, el dolor, seguramente, o sea, porque es que muchos lo conocen por su forma así tan abierta de hablar, pero ¿quién dijo que él de pronto en su intimidad no estaba sufriendo esa angustia de la guerra y de lo que estaba viendo? Porque es que lo que tú dices, es fácil juzgarlo desde la apariencia de sus personajes y de sus performances, pero ¿qué tal que él en su intimidad? Porque esa es otra cosa que nadie sabe, o pues muy pocos saben, que él cuando entraba a su taller estaba horas y horas y horas dedicado, muy juicioso a su arte, pero ¿quién dice que en esos momentos no estaba sufriendo el dolor con esa sombra de las injusticias de la humanidad que él estaba viendo en ese tiempo, con las guerras y con las injusticias? Imagínense lo que él sintió cuando le llegó la noticia que fusilaron a su amigo del alma. O sea, eso era una cosa que yo siento que él en esos años tal vez ese dolor estuvo a flor de piel, el dolor de su amigo que murió injustamente, fusilado, además por, no sé si solo por ser gay o por algo más, por el surrealismo o por sus ideas De políticas. izquierda. Entonces, toda ese sufrimiento que nosotros no hemos logrado ver en Dalí estaba. Y yo esto lo confirmo con esta sombra. O sea, la sombra del 0 realmente nos hace entrar en la noche oscura del alma, porque nos damos cuenta que no podemos ser los salvadores del mundo, o sea, no logramos, estaba mirando si tenía un 6, pero por ahora no lo veo acá en sus números. eh, eh, el arte es una cosa, pero él decía, pero el mundo es una miércoles como está sucediendo, o sea, y ese dolor que él estaba viviendo, yo creo que lo vivía en su intimidad, y quién sabe si fueron las grandes inspiraciones para sus performances, para sus obras, precisamente ese dolor que porque es que la sombra del 3 no solo respira lo que está sucediendo, el colectivo lo está absorbiendo, está doliendo mucho porque dicen, este mundo es muy cruel, este mundo es injusto, este mundo no tiene sentido. Y a él tal vez por eso fue que lo juzgaron tanto, porque cuando él, de hecho, veía en un video que él decía,
no importa que sean pobres, no importa que la guerra, no importa. O sea, yo decía, wow, ¿cómo vas a decir eso en un momento tan difícil? ¿Quién sabe lo que le estaba pasando a él en esa máscara de porque es que la sombra del cedro congela el corazón. La sombra del cero, ese número en nosotros nos congela porque hemos sufrido mucho, ha habido mucho dolor y ahí se crea un iceberg alrededor de nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que nos ve, el mundo afuera nos ve superficiales, nos ve insensibles, nos ve sin corazón, pero en realidad dentro de una sombra cero hay un corazón muy, pero muy sensible, muy profundo y muy frágil. Entonces también por eso me parece interesante dejar un poco como este mensaje a estas generaciones que están estudiando a Dalí o a quien juzgó y criticó a Dalí por cosas que no entendimos de él, pero en realidad sí había una parte emocional profunda, profunda, que a él le hacía mucho daño, le dolía mucho. Mm. Fíjate que has tocado unos temas que, wow, estás ahí mirándole la carta, porque por un lado, eso que hablas de ese incluso desconexión, ¿no? Con los sucesos un poco sádicos, ¿no? Es por la energía acuariana y uraniana, ¿no? Que recordamos que Acuario y Urano son muy desapegados, ¿no? Y justo ahora estamos en la era de Acuario y siempre se nos dice vuelvan al corazón porque la energía de Acuario nos levanta los pies del piso y nos fría, nos hace fría, nos congela, ¿no? Necesitamos volver a tocarnos, acariciarnos al abrazo para no convertirnos en robots realmente. Entonces, él tiene por un lado esa energía súper fría y desapegada, acuariana, uraniana, pero por otro lado tiene aquí un trino de tierra, tiene Quirón en la casa 7 que nos habla de que él sana a través de las parejas, ya sean parejas como Lorca, ¿no? Como su amigo, o Gala, o cualquier otra pareja, ¿no? O pareja de negocios, ¿no? Como yo qué sé, o el Museo del Prado, que él iba y mucho. O sea, son esas relaciones que le sanan, ¿no? Y a la vez le levantan la herida. Entonces, justo él tiene un trino de tierra, su Sol, Marte, Mercurio canalizando Quirón, o sea, todo su ser, como tú dices, recibe toda esa herida todo el rato y su nodo norte en Virgo, ¿no? Que le dice, has venido a ayudar, has venido a servir, ¿no? Y hay un trino de tierra ahí, que esto nos habla del poder de vivir también la herida desde la tierra, ¿no? No es una herida mental, sino es una herida a través del cuerpo, de ahí también los problemas de salud, ¿no? Porque es una herida que se vive a través del elemento tierra. También su obsesión con la comida y todo eso, ¿no? Que nos dejó en pinturas y nos dejó esto también es quironiano, Quirón en tierra. Y bueno, eso me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas de esa hipersensibilidad, de claro, su sol en Tauro y recordar también que Tauro es el signo del corazón, es el corazón taurino, ¿no? El amor realmente, ¿no? O sea, Tauro está regido por Venus, ¿no? Venus es la diosa del amor, o sea, Tauro es el signo del amor junto a Libra. Entonces, él realmente tiene un corazón taurino, enormote, canalizando una herida todo el rato, cada vez que tiene una pareja o algo le despierta la herida. Y ese nodo norte que nos cuesta mucho, el nodo norte no le queremos hacer caso, que dice, ayuda a la gente, comunica a la gente, ¿y el qué? ¿No? Entonces ahí hay un conflicto y luego esa energía acuariana que le dice, suelta, desapega, no sientas, ¿no? Y además también tienen la luna casi en Piscis, es la luna más sensitiva que hay, y Neptuno en la casa de Piscis, ¿no? O sea, la sensibilidad la hay, todos los artistas tienen una sensibilidad increíble, ¿no? Para pasar tanto tiempo ahí retratando un aspecto, ¿no? De la realidad o de la hiperrealidad, de la surrealidad. Entonces, wow, él la verdad que dentro de él tenía, como tú dices, muchos personajes también dentro de él. Y eso también es porque la casa 8 es la casa de las sombras, la casa de las sombras, la casa de las máscaras, de los arquetipos, del inconsciente. Y claro, él dedicó toda su obra al inconsciente y toda su vida al inconsciente, ¿no? También Lili en Casa 8, ay, se me fue lo que iba a decir, pero eh,
Claro, es que él no puede esconder tampoco sus máscaras, ¿no? Porque al ser la casa 8, la casa de las máscaras, no las puede esconder todas estas máscaras y este juego de máscaras. Ujú. Algo muy interesante, y acabo de recordar que yo también soy Lilith en casa 8. Entonces, wow, este personaje como que, uy, me deja mucha reflexión en estos tiempos, porque precisamente esa Lilith en casa 8 nos hace sufrir mucho. En el caso de las mujeres, lo decíamos de pronto la semana pasada con Frida, em, pues nos hace sufrir mucho el hijo, tener hijos, Ah, procrear, que mm, nace de mí, cómo logro sacar al mundo un hijo y cómo precisamente en esa Lilith en casa 8 no se nos da tal vez tener hijos, no se nos ujú. da y ahí hay una frustración o de pronto realmente no queremos tener hijos, ¿no? Y cómo también está ese tema de la sexualidad que en algunas mujeres puede llevar a haber sido víctimas de violencia sexual, quien tenga de pronto esa Lilith en casa 8, o bueno, en otras casas también, ¿no? Pero en casa 8 es, o por lo menos en mi caso, a mí me ha conectado mucho y yo creo que eso viene de vidas pasadas con violencia sexual. Y fíjate que cuando participo en constelaciones familiares, me escogen y no sé cómo el personaje que interpreto en ese momento tiene que ver con dolor de violencia sexual en la infancia. Y eso obviamente me cuestiona, me pone a trabajar también esa parte en mí, porque aunque no me haya sucedido en esta vida, ¿por qué tanto? Sí, claro, tengo la lidia en casa 8, pero ¿por qué a mí? O sea, me tocó a mí este pedacito, ¿no? O sea, vidas pasadas que tal vez hay que sanar también esa parte de esas violencias carnales que tuvimos y, y cómo transformar eso en medicina. Es lo que siento que es el mensaje interesante. O sea, que no se vea la casa 8 como que susto, la muerte y las violencias y todo esto, sino, no, ¿cómo puedo transformar esto en mí hoy a nivel evolutivo? ¿Cómo puedo transmutar esa información que vive en mí, que de pronto son mis fobias y mis miedos también, ¿no? Uf, sí, sí, sí. Claro, es que tú también tienes Lilith en casa 8 en cáncer. Y como lo tienes en cáncer, es eso, lo de tener hijos, la infancia que estabas hablando. Él, en su caso, es Piscis, ¿no? Que claro, también por ahí tú dijiste que él tenía alguna quizás dependencia al alcohol o algo de eso. Yo no sé bien acerca si él tenía, quizás el opio, me suena que él consumía opio. Mm, Eh, y eso puede ser en casa 8, ¿no? Porque Lilith en casa Piscis es, me quiero evadir de la realidad, ¿no? Y no es que quiera, es que le sale natural. Y él se va a salir de sí mismo con ese Lilith en Piscis, ¿no? Y es salirse de la realidad totalmente. Y claro, lo que hablabas, esto de, wow, súper fuerte, ¿no? Lo que nos cuentas de los abusos sexuales y todo eso. Yo no sé si esa fue su situación, lo que sí sabemos es que Lilith en casa 8 es el masoquismo, también es el masoquismo. Ese gusto por el dolor, en la sexualidad o en los juegos sensuales, ¿no? Y eso sí se vio con él, incluso en sus pinturas, ¿no? Em, es una Lilith, es de la más poderosa que hay, o sea, tener Lilith en Escorpio en casa 8 es la más auténtica que hay, la más expansiva que hay. Y yo siento que, claro, como tú dices, sí hay algo precioso de esa Lilith en casa 8 y que, wow, que nos dejó un legado tan impresionante sobre el inconsciente porque él era muy seguidor de Freud. Entonces Freud nos habló de todo ese mundo del inconsciente, escribió muchísimo sobre todo sus pacientes y sus casos y tal, pero es que vino Dalí y encarnó la energía de Freud y le puso personaje, le puso pintura, y le puso performance y le puso película a lo que Freud nos contó. O sea, gracias a esa Lili en Casa 8 y en Piscis, ¿no? O sea, realmente, wow.
claro, no fue el único, vamos a ver, ¿no? Porque estaba todo el grupo surrealista, que todos son maravillosos. Lo que pasa es que él encarnó esa Lilith, ¿no? Porque él era tan... Lilith también en Casa 8 no es aceptada, no es aceptada. O sea, es como, es tan fuerte tu energía que eres demasiado, ¿no? O sea, Yo no te sé, lo queremos. tengo clarísimo. Sí. Pero él Sí, con su Piscis enseguida, no soy aceptado, me da igual, no me escapo a estas pinturas y me paso horas y días y noches aquí pintando y me da igual no ser aceptado, pero para él debió hacer algo muy difícil también, porque teniendo su sol en la casa de las amistades, el rechazo social, eso debió haber sido algo bien fuerte, ¿no? Y que seguramente le sacó los demonios, ¿no? Liliacos también. y a propósito de esto, háblanos de tu taller que me encantó y que vas a volver a hacer este fin de semana. Sí, este sábado encima, fíjate que mañana tenemos la luna llena en Acuario. Y estamos hablando de Acuario también muchísimo. Y esta luna llena va a estar en conjunción con Chariclo, que es un asteroide que estuvimos hablando en este taller de astrología, los lenguajes del amor y el deseo, donde vemos todo esto, ¿no? Venus, cómo se entiende Venus, el amor, el romance, el deseo sexual, que es Venus. Lilith, que sería ese deseo que no podemos esconder, también ese primitivismo, la luna, que es nuestra necesidad emocional, o sea, las cosas que necesitamos en el amor y en la sexualidad. Y también hablábamos de Chariclos porque es la sanación del sagrado femenino, y esta luna llena de mañana va a ser interesante porque nos va a traer mucha sanación del femenino. Y creo que este vídeo y esta serie de vídeos son mucho de la luna en conjunción a Chariclo, ¿no? De traer sanación sobre el femenino, acerca del femenino y con el femenino, ¿no? Y bueno, este taller es el sábado. Quienes estén interesados, pídanme más info y les mandaré un mensajito con toda la info. Vamos a hablar de estos personajes y bueno, les va a ayudar para eso, para sus relaciones y para entenderse a sí mismos también y cuáles son sus necesidades sexuales, amorosas, afectivas y vivir más en paz con uno mismo, ¿no? El autoconocimiento que al final nos trae mucha paz. Y bueno, háblanos tú también de tu experiencia. Sí, viví el taller contigo de una forma muy interesante hace unas semanas, precisamente este taller, porque sí, conociendo a mi Lilith, o por lo menos yo sigo investigando sobre mi Lilith, encontrar a Charik, lo dije, wow, la esposa de Quirón, que es otro de los que más me apasiona vivir y descubrir en mí y sanar, obviamente, a través de ese conocimiento y de ese arquetipo. Eh, pero también a Venus, y es una propuesta hermosa la que haces para este taller y que yo me uno para armar precisamente mi trabajo interior, no desde la astrología, porque precisamente yo aprendo de ustedes los astrólogos y como numeróloga y como buscador interior, propongo precisamente estos talleres que se demoran una semana, pero en realidad es una semana de autoobservación y se llama una semana con nuestra Lilith y comienza el domingo 25 y termina el 1 de agosto. ¿Por qué? Porque en esa semana cada uno va a descubrir su Lilith, va a sentirla, va a reconectar con la propia Lilith y vamos a encontrar personajes que nos van a inspirar y vamos a ver qué tenemos, qué es lo que estamos haciendo acá. O sea que una semana con nuestra Lilith es, en vez de escondérmela y no mostrarle al mundo esa parte de mí, ¿por qué no la empiezo a ver cara a cara y a preguntarle qué es lo que me enseñas en esta vida? ¿Qué es lo que que traes para mí en esta vida? ¿Y cómo lo hacemos juntas? Démonos la mano precisamente en cómo lo hacemos, ¿no? Eh, y precisamente esta es la Lilith que yo trabajo en este taller de domingo a lunes, de domingo a domingo. Es la primera vez que lo hacemos en español porque hace un mes y medio lo hicimos en italiano y seguimos trabajando en ello. Así que pues súper invitados. También la información está en mi Instagram
de olis.monicacita y en mi página internet o bueno, también en Telegram y en fin, aquí estamos para responder las preguntas. En mi taller son solo 12 personas, así llegó que sea solamente para 12 y bueno, estamos ya armando el grupito y súper invitados también en esto. Bueno, pues un gusto compartir contigo como siempre. Nos vemos el jueves que viene, tenemos otra cita, a ver qué personaje será esta vez. Y nada, un placer pues estar compartiendo, aprendiendo la una de las otras y también canalizando, canalizando, aprendiendo de lo que nos baja. Y bueno, agradecer también a este personaje Dalí que nos ha traído tanto, tanto, tanto. Gracias. Sí, y yo agradezco también, anoche pensaba en esto, nos estamos uniendo el viejo continente, perdón, el nuevo continente y Asia, y estamos uniendo Europa con quienes nos escuchan para, para darnos cuenta que no hay fronteras, que no hay horarios, que no, ni fecha en el calendario, como dice una canción de Caballo Viejo, y precisamente es, unamos nuestros saberes, unamos nuestros sentires, no importa dónde estemos, en este caso lo estamos haciendo en español, pero pues de eso nos habla la cuántica, que no sé en cuánto tiempo no vamos a hablar lenguajes de palabras, sino vamos a hablar de números y matemática. Así que eso es lo que nos está uniendo con las estrellas. Que gracias, gracias, gracias de nuevo, Sukhavati, por este tiempo juntas, creando, co-creando juntas y con quien nos esté viendo en este momento y que si nos escribe y quiere saber de algún personaje en particular, pues lo vamos viendo juntos, juntes y vamos aprendiendo mutuamente de nuestras Lilith y de nuestros personajes amados históricamente. Hasta Gracias, pronto. gracias.